Está en la línea telefónica y le agradezco que me tome la llamada esta tarde al doctor Alberto Monteverde. Él es alergólogo y con él vamos a conversar sobre lo que es hoy el día de la mastocitosis y patologías mastocitarias. Lo dije bien. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Soledad? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a usted por tomarnos la llamada y le comentaba antes al auditorio que este padecimiento es, hasta donde entiendo, poco frecuente, por eso se conoce poco, pero quienes tienen que lidiar con una situación así con su bebé, en su familia, pues andan, como se dice luego, para arriba y para abajo, pues, ¿no? El pretexto de que hoy sea el Día Internacional de este padecimiento, pues es traerlo precisamente para procurar dar a conocer de qué se trata. Sí, Soledad, efectivamente es un padecimiento muy raro. De hecho, entra dentro del grupo de las enfermedades que se les catalogan así como enfermedades raras. Más o menos uno de cada 100.000 habitantes puede tener la predisposición de desarrollar la mastocitosis. Hay una predisposición genética. Y básicamente de lo que se trata es de un crecimiento inapropiado o exagerado de células cebadas o mastocitos. Nosotros tenemos muchos tipos de células del sistema inmune. La célula cebada o mastocito pues fue descubierta por Paul Ehrlich. Al principio se pensaba que era una célula que se estaba comiendo partículas extrañas y que era dentro del grupo de los fagocitos, pues las células de defensa. Pero luego se encontró que no. De hecho, el nombre mast quiere decir como cebar, y es el nombre alemán para cebar puercos y ponerlos gorditos. Por eso les da el nombre de mastocitos estas células, porque son las células gorditas, y dentro de su interior tienen gránulos preformados, que son gránulos muy agresivos y que usa el sistema inmunológico para atacar parásitos, básicamente. Sin embargo, en algunas personas, estas células crecen de forma desordenada en gran cantidad, y pues pueden llegar a presentar síntomas cuando éstas se degranulan y liberan su contenido, que básicamente son contenidos de enzimas proteolíticas, destructoras de paredes de parásitos, pero que si no hay ningún parásito y la célula se degranula, pues empieza a afectar al tejido donde se encuentre. Y de ahí tenemos la mastocitosis cutánea y la mastocitosis sistémica. Siendo pues la cutánea, como su nombre lo dice, aquella que se encuentra alojada solamente en la piel, y las manifestaciones que vamos a tener ahí, pues básicamente son dérmicas. Podemos encontrar desde micropápulas hasta pápulas, acompañadas por enrojecimiento sobre bases eritematosas, y bueno, realmente ese es un diagnóstico de dermatólogo y de alergólogo. Es a veces se puede confundir, por así decirlo, con otro tipo de afecciones. Eso le iba a preguntar porque a lo mejor esto provoca que padres y madres anden de aquí para allá buscando el diagnóstico hasta dar con él. Doctor, debe ser complicado. De hecho, es un diagnóstico de exclusión. Antes de llegar a pensar en mastocitosis, dado que es una enfermedad sumamente rara, pues primero habríamos que pensar en otro tipo de afecciones, desde componentes urticarianos, desde reacciones de tipo alérgicas, y la mastocitosis se va relegando hasta cuando ya no descartamos todas las causas más comunes. Entonces nos vamos con una mastocitosis, porque la medicina no funciona así. No nos vamos yendo por las enfermedades raras primero, porque si no entonces nunca se diagnosticaría algo. Nos vamos primero por lo más común, que afecta al común de la gente. Entonces la mastocitosis efectivamente tiende a ser un diagnóstico de exclusión. Aunque si ya has visto alguna, puede ser que de repente veas el tipo de lesión y pienses en la probabilidad de mastocitosis. Ahora, finalmente, cuando alguien tiene una afección de tipo cutánea y que no se llega al diagnóstico simplemente por la observación y la historia clínica, pues es la biopsia la que nos da el diagnóstico. Es decir, la biopsia de la piel, finalmente mandada con el patólogo, pues nos va a hablar de células cebadas acumuladas o de mastocitos acumulados, y eso pues básicamente hace el diagnóstico de una mastocitosis. Que al final de cuentas, si comparamos el tratamiento de las urticarias o de las enfermedades alérgicas con la mastocitosis, pues desafortunadamente no hay mucha diferencia. Es decir, no hay mucho que hacer en la actualidad por los pacientes con mastocitosis. Son tratamientos, pues básicamente, que tratan de paliar un poco ese exceso de células cebadas en su degranulación.
Ese es básicamente el asunto. Existen algunos medicamentos un poquito más nuevos, como inhibidores de la JAK1-cinasa, que son básicamente algunas enzimas que utiliza el citoplasma para que la célula se pueda reproducir. Entonces eso disminuye un poco la velocidad de replicación de la célula cebada también y la capacidad para degranular. Pero como todo, realmente es algo muy nuevo, que en algunos pacientes funciona, en otros no. No es un tratamiento muy barato, que digamos. La cajita de ese tipo de medicamentos como el baricitinib y caricitinib, en fin, pues deben andar como en 20,000 pesos la cajita y trae muy pocas tabletas, entonces se usa nada más para las crisis. Y el resto del tiempo pues se le da medicamentos al paciente para tratar de mantenerlos controlados. Ahora, entiendo que aparece en la niñez y va desapareciendo ya en la adolescencia, doctor. Sí, casi el 75% de los pacientes que les aparece en la niñez se les va quitando conforme crecen. Afortunadamente sí es una enfermedad en la mayor parte de las veces que tiene un curso benigno, es decir, que desaparece. Sin embargo, hay adultos, es decir, niños que continuaron con la mastocitosis, que no desapareció del todo y que se mantiene en la edad adulta. Existe mastocitosis de inicio en la edad adulta, pero es rarísima. Todavía dentro del grupo de enfermedades de mastocitosis, que ya de por sí es rara, pues la del adulto todavía es más rara, ¿no? Pero sí, sí hay gente que le aparece en la edad adulta. Bien, ¿y el tratamiento es accesible? Pienso, por ejemplo, en padres pues que no tienen acceso a la seguridad social y demás. ¿Es accesible o por ser una enfermedad rara, pues también es complicado el medicamento? Es una enfermedad que se cataloga como crónica, es decir, no va a haber algo que le van a dar y le va a quitar la mastocitosis al niño o al adulto de forma inmediata, no. Va a ser unos medicamentos que van a tener que tomar por mucho tiempo, muchos años, para nada más controlar los efectos que produce el que los mastocitos se degranulen. Entre ellos pues, tenemos antihistamínicos, corticosteroides, que pueden mitigar un poco, ¿verdad?, paliar el efecto que tiene en un momento determinado la histamina o las sustancias que traen los granulocitos, y sobre todo evitar los choques anafilácticos. Pero no es que sea caro, pero es un tratamiento largo, es decir, no va a ser algo que van a tomar y ya los va a curar, sino que el tratamiento lo que va a tratar de hacer es mitigar el efecto de la degranulación de la célula cebada. Pues yo le agradezco como siempre su disposición, doctor, para ahora sí que darnos información, educarnos sobre estos temas que tan importante es que tengamos eso, precisamente información sobre los mismos y que sea este contenido de utilidad. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la invitación, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta pronto, gracias.